¿Qué tal, queridos amigos y seguidores de Americano Media? Qué bueno que están con nosotros. Yo soy Lourdes Jubieta, acompañándolos una vez más a través de esta extraordinaria señal que es Americano. Recuerden bajar la aplicación para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación. Bajen la aplicación en sus tabletas o en sus teléfonos. La pueden bajar también en sus televisores. También allí la pueden encontrar, y por supuesto también en sus televisores nos pueden ubicar a través de todas estas plataformas digitales. Ahí estamos en Apple TV, estamos en Roku, estamos en Amazon, estamos en Pluto, la que a usted más le guste. Ahí encuentra Americano Media. Mi recomendación, bajar la aplicación, porque usted en el teléfono, en la tableta, se lleva Americano en su bolsillo o en su cartera, como usted prefiera, además desde cualquier parte del mundo. Mil gracias también a las personas que están conectadas con Americano a través de nuestra señal en SiriusXM. Saludos, Puerto Rico, toda la Unión Americana, de norte a sur, de este a oeste, Canadá, somos Americano, en vivo completamente desde nuestros estudios principales ubicados en la ciudad de Miami, en la Florida, por supuesto, en este gran país, nuestro país, porque somos americanos. Estamos en vivo desde los Estados Unidos para todos ustedes donde quiera que se encuentren. Redes sociales, ahí estamos en Getter, saludos para ustedes que les encanta también Getter, en YouTube, gran saludo a todos los que nos siguen en YouTube también. Bueno, vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy. Y tenemos información, quiero actualizar, por cierto, algo importante. Vamos a abrir con una noticia de carácter internacional. Como ustedes saben, hubo un presunto magnicidio en la figura de la expresidenta y vicepresidenta de la Argentina. Detuvieron un hombre que presuntamente habría intentado asesinar a Cristina Kirchner en la puerta de su casa. Y digo presuntamente pese a que este sujeto cargaba una pistola y apuntó a la cabeza de la expresidenta, porque hay todavía averiguaciones de quién se trata este sujeto, cuál fue el móvil de esta situación, todo muy confuso. Y bueno, hay que esperar que la justicia opere en la Argentina para que nos digan qué es verdad y qué es mentira en este caso. Pero en todo caso es un hombre que había nacido en Brasil, pero es argentino. Hoy las cadenas de televisión argentinas estaban entrevistando a algunos de sus amigos más cercanos. Parecía que era pues una persona involucrada en el crimen y digamos en el crimen general, un delincuente común, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que se estaba hablando allí en estas cadenas de noticias de la Argentina. Y bueno, básicamente este sujeto identificado como Fernando Andrés Sabac Montiel tiene 35 años y al parecer nuevamente una carrera importante dentro de lo que es la delincuencia, ¿no? La pistola al parecer no, bueno, al parecer no, la pistola no percutó, no se sabe por qué. Hay diferentes opiniones con respecto a lo que aquí ocurrió en este caso, pero vamos a dejar que sea precisamente la justicia argentina la que averigüe cuál es la verdad y cuál es la mentira en este caso, qué es verdad y qué es mentira, porque todo el entorno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de su historia ha sido, digamos, con muchas sombras, ¿no? Recordemos precisamente el caso del asesinato del fiscal Nisman, quien el día antes de ir a comparecer ante un tribunal por el caso de la voladura de la Mutual Judía en Buenos Aires, de la AMIA, pues fue asesinado. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las investigaciones. Pero durante el gobierno de Cristina Kirchner, a quien él iba a acusar de estar involucrada de alguna manera directa o indirectamente, según se desprenden de las investigaciones del fiscal Nisman, pues aparece con un tiro en la cabeza y trataron de inferir de decir que él se había suicidado, cuando el peritaje posterior y estudios han demostrado que este fiscal Nisman, Alberto Nisman, recibió un tiro en la cabeza, fue asesinado. Ese tipo de cosas turbias, de sucesos oscuros, han estado presentes en una administración en la Argentina sumamente corrupta, como ha sido la de Cristina Fernández y la de su difunto marido Néstor Kirchner, de manera pues que
En este momento también hay una petición de la Fiscalía Argentina de 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner, de manera pues que todo este tema del supuesto magnicidio pues se presta, ¿no?, para algunas teorías que veremos cómo se desarrollan en los próximos días. Dicho esto, vámonos con las noticias nacionales que no son muy halagüeñas. Lamento traerles no muy buenas noticias en materia económica. Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de los esperados este mes de agosto. Sigue la economía de los Estados Unidos en caída, en picada. La tasa de desempleo subió al 3,7%. Esto lo informó No Americano Media. Por supuesto, nosotros se los contamos, pero la información la da la Oficina de Estadísticas Laborales. El día de hoy la cantidad de nuevos puestos descendió con respecto a la cantidad que había creado en los últimos meses. Es decir, mis queridos seguidores en Americano, el desempleo en Estados Unidos aumentó en agosto en 344,000 personas hasta los 6 millones, lo que hizo subir la tasa de desempleo 2 décimas hasta el 3,7%, según nuevamente datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Aquí no hay fake news. Estos son los datos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. La creación de empleo en los Estados Unidos se ha ralentizado en agosto con 315,000 nuevos puestos de trabajo frente al 500,000 registrado en julio, según informó el Departamento del Trabajo. No, usted no está viendo visiones, no, usted no está equivocado. Eso que ahora le cuesta más es así. Tenemos la inflación más alta en los Estados Unidos en 40 años y ahora conocemos que tenemos un desempleo del 3,7% y que el desempleo aumentó en los Estados Unidos en el mes de agosto en 344,000 personas más desempleadas en este país. Así que no, usted no se está volviendo loco cuando ve al mercado y ve que 4 patas de pollo le cuestan $20 o que una lechuga con 3 brócoli y 2 manzanas le cuesta $30. No, usted no se está volviendo loco ni está viendo visiones. No. Usted está padeciendo lo que todos estamos padeciendo en Estados Unidos, que es esta economía en decadencia que nos han traído las medidas tomadas por la administración del presidente Joe Biden. Hablando de la administración de Joe Biden y hablando de los Estados Unidos, tengo otra información que para nada nos complace darla, igual que la economía. Quisiéramos ser portadores de buenas noticias, pero lamentablemente pues no todos los días tenemos buenas noticias que compartir con ustedes. Y por supuesto nosotros no hacemos periodismo complaciente. Ese no es el trabajo de nosotros. Dicho esto, queridos seguidores de Americano, los niños en los Estados Unidos pierden conocimientos en matemática y en lectura. Cortesía de la pandemia y de las decisiones que tomó esta administración para encarar la educación de nuestros hijos durante la pandemia, resulta ser que las cifras son devastadoras. Es devastadora la radiografía sobre las escuelas de los Estados Unidos. La pandemia borró 2 décadas de progreso en matemática y lectura de nuestros hijos. ¿Cómo van a competir los niños estadounidenses cuando van a las grandes universidades en materia de preparación, luego de que pasan por la escuela elemental, media y el high school, la escuela superior, para ir a la universidad a competir con la cantidad de estudiantes a nivel internacional que se pelean por los mejores puestos en las mejores universidades? ¿Con qué se sienta la cucaracha? No van a poder competir. Tenemos un atraso ahora de 2 décadas en la calidad de la educación en lectura y matemática, dos materias elementales de la educación de un ser humano. Y déjenme contarles algo importante. Esas medidas que todavía estamos viendo las consecuencias devastadoras de los cierres patrocinados precisamente por los demócratas, que todavía están obligando en algunos lugares a los niños que usen máscara por el tema de la pandemia, del coronavirus. Bueno,
los resultados de los exámenes nacionales de matemática y lectura en la escuela primaria se han desplomado en niveles que no habíamos visto, como les decía, en 2 décadas. El rápido descenso fue más evidente entre los estudiantes de bajo rendimiento. Hubo un aumento significativo en los estudiantes que necesitan repetir el curso escolar completo, repetir el año. 72% de las escuelas públicas de este país reportaron un gran aumento del ausentismo, estudiantil crónico, particularmente entre los estudiantes de minorías y de bajos ingresos. ¿Cómo llegamos aquí? En los estados y ciudades gobernadas por demócratas, las órdenes de cierre de las escuelas y los requisitos de aprendizaje virtual se extendieron durante más de un año y estas son las consecuencias. Incluso después de que quedó clarísimo el costo de la salud mental de los niños encerrados a cal y canto en sus casas por el supuesto virus chino, los demócratas se negaron a ceder en liberar a esas pobres criaturas y dejarlos ir a la escuela, mis queridos seguidores en americano. Consecuencia, aquí tenemos. Los resultados de las pruebas a nivel nacional muestran cómo cayeron los niveles de los niños de 9 años, especialmente entre los estudiantes de menor rendimiento y entre quienes enfrentaron cierres de colegios más prolongados. Los resultados de las pruebas nacionales de Estados Unidos publicados ayer mostraron en crudos términos los efectos de las decisiones políticas de cómo encararon la pandemia en muchos estados en la Unión Americana y su relación con esta crisis de los estudiantes escolares. El rendimiento de los niños de 9 años en matemáticas y lectura cayeron a los niveles más bajos en 2 décadas. Voy a hacer una breve pausa. Al regreso... no, mentira, tengo un reportaje, vamos a escucharlo, por favor, perdónenme, que se me pasó que tengo un reportaje que quieren escuchar. Por favor, Cristian, vamos a rodar el reportaje para nuestros seguidores. Las destrezas en matemáticas y lectura entre alumnos de 9 años registra un descenso preocupante en Estados Unidos. La Evaluación Nacional del Progreso Educativo, el reporte oficial sobre el rendimiento de los escolares, indica que el rendimiento de estas asignaturas es similar al de hace 2 décadas. Expertos en docencia afirman que 2 años de pandemia acabaron con 20 años de avance. Los maestros lo advierten luego del regreso a clases este 2022. Como resultado de la pandemia, las cosas que estamos viendo en el salón de clases son cambios de comportamiento que no veíamos hace 5 o 10 años. Esta vuelta a clases demanda la presencia de maestros en los salones, otra variable que impacta en la educación. Por ejemplo, en el sur de Florida, el déficit de educadores supera los 400. Autoridades del Distrito Escolar del Condado de Miami-Dade buscan aumentar las contrataciones para atender esta contingencia. Así que en las áreas que siempre hemos tenido de necesidad ha sido el área de matemáticas, el área de ciencia, especialmente los niveles altos de ciencia, y también un área que nos preocupa mucho, que siempre ha existido como una área crítica de poder contratar a maestros, el área de educación especial. DO3 calcula que hasta 3 años puede extenderse la recuperación académica de los estudiantes afectados por la medida de cierre prolongado de las escuelas. En Florida, la gobernación anunció que contratará militares retirados para que impartan clases tras una certificación. Si prestó servicio militar durante al menos 4 años o recibió una baja honorable, obtuvo 60 créditos universitarios y aprobó un examen de la materia, queremos que pueda enseñar a los estudiantes de Florida. Nuestros veteranos tienen una gran cantidad de conocimientos y experiencia que pueden aportar en el aula. Estimaciones oficiales calculan una disminución de 7 y 5 puntos en los promedios de calificaciones de matemáticas y lectura, respectivamente, entre 2020 y 2022. Los estudiantes hispanos y afroestadounidenses fueron los más afectados. José Pernalete, Voz de América, Miami. Muy bien.
Entonces, las dos noticias principales a esta hora: Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de lo esperado en agosto y la tasa de desempleo subió al 3.7%. Eso en materia económica. En materia estudiantil, pues ya ustedes escucharon, las escuelas en Estados Unidos ha borrado la pandemia 2 décadas de progreso en matemáticas y lectura, cortesía de esas medidas que tomaron con nuestros hijos sobre el tratamiento de los estudiantes y la pandemia. Hacemos una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos en Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta. Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos los que a esta hora se suman a este espacio informativo. Este es un programa de opinión, de análisis, de entrevistas y por supuesto apreciamos mucho la participación de todos ustedes a través de todas nuestras plataformas digitales y por supuesto en pantalla ustedes van a ver el número donde también si quieren llamar pues también pueden participar. Quiero darle la bienvenida a Mike González. Mike González, un analista político muy importante, un gran invitado que nos acompaña el día de hoy en Americano Media. Él está en Heritage Foundation y lo he querido invitar para conocer qué opina él sobre 2 temas fundamentales: los afroamericanos y los hispanos, base de votantes del presidente Biden, están abandonando al presidente. Vamos a hablar de eso. Y segundo, quería comentar con Mike también lo que fue parte del discurso del presidente Biden el día de ayer en Pensilvania. Como ustedes saben, Pensilvania es uno de esos campos de batalla políticos que se están a cuchillo peleándose voto por voto. En los últimos días van a ser 3 veces que va Biden a Pensilvania y también va el presidente Trump, el number 45. El expresidente va mañana sábado, que por cierto nosotros en Americano vamos a estar transmitiendo esa participación en esa visita del expresidente Trump a Pensilvania para apoyar a los candidatos conservadores, pues por supuesto, y vamos a estar, nuestra compañera Lucía Navarro va a estar transmitiendo ese evento. Bienvenido, Mike, qué bueno tenerte en Americano Media. Te saluda Lourdes Jubieta. Mike González, bienvenido. Hola Lourdes, ¿cómo estás tú? Qué placer estar contigo. El placer es mío, Mike. Siempre me encanta conversar contigo y analizar un poquito lo que está pasando. Además, los seguidores de Americano también aprecian mucho tus comentarios. Y quería comenzar, si te parece bien, con esa información de que la base de afroamericanos y de hispanos están abandonando al presidente Biden. Hay unas encuestas por allí de Sotheby que señalan pues que en definitiva, para hacer una larga historia corta, hay una estampida de votantes hispanos y afro de la base de Biden. ¿Por qué está pasando eso, Mike? ¿De quién es la encuesta? Sotheby. Mira, yo creo que está pasando algo. Veremos en noviembre, ¿no? Las encuestas no siempre son fieles porque depende de quién se levanta, sale de su casa y acude a votar. Sí. Pero parece que está pasando algo. Yo mismo me voy a pasar el martes, miércoles y el jueves en el Valle del Río Grande hablando con grupos de tejanos, se dice así en inglés, tejano culture. Ajá. A personas que son mexicanos americanos, pero que muchos de ellos han estado aquí en este país 17 generaciones, ¿no? Son gente que muchos de ellos, sus antepasados cruzaron el Río Grande con Oñate, y Oñate cruzó en 1598. Entonces, no son necesariamente inmigrantes. Claro. Aunque sí tienen apellidos españoles. Sí. Y yo creo que en esos condados del Valle del Río Grande sí está pasando algo que es muy significativo, algo que está pasando también en Miami con cubanos americanos y venezolanos americanos y colombianos americanos, y algo que está pasando también con puertorriqueños en la Florida Central, ¿no? Sí. La Florida Central. Pero eso son cosas que están pasando por diferentes razones. Yo nunca hablo del votante hispano porque no creo que el votante hispano sea una cosa que monolítica. Sí, no es que sea monolítica, yo no creo que existe. No hay un votante hispano, no hay cocina hispana, ni hay música hispana. Ni siquiera
me arriesgo a hablar de la música cubana, ¿no? Porque hay música cubana que a mí no me gusta, pero sí me gusta mucho el punto guajiro. A mí me encanta el punto guajiro y el danzón también. Claro, entonces, pero sí está pasando algo significativo por razones culturales en el Valle del Río Grande, del sur de San Antonio, a la frontera con México, que son condados que, mira Lourdes, esos son condados de 95, 93, 92% mexicano-americano. Sí. Entonces yo voy a ir allí mismo, voy la semana que viene. Estuve en San Antonio en marzo y a ver de cerca lo que está pasando. Yo creo que hay varias cosas que están pasando. Primero, tú hablaste, me noté mucho que tú hablaste de votantes afroamericanos e hispanoamericanos. Y ahora mismo estoy escribiendo un estudio, ahora mismo lo estaba haciendo hace 5 minutos. Cuéntanos. Estoy citando un estudio que hizo UCLA y el Ford Foundation, la fundación de Ford, fue publicado en 1970. Y el título de este estudio era significante porque se llamaba Mexican American People, the nation's second largest minority. Lo que pasa es que en ese entonces el mexicano americano no se sentía como minoría, no había identidad de minoría. Y Ford gastó un dineral, $600,000, haciendo encuestas en San Antonio y California, y volvieron con información que no les gustó. El mexicano americano no creía que había analogía con el afroamericano, no se sentía víctima, no se sentía persona de color y no se sentía como una minoría. Sí. Y entonces los grupos de filantropía, como el Ford Foundation, los grupos de izquierdas, en los últimos 50 años han gastado un dineral y mucho esfuerzo en crear este sentimiento de victimización. Así es. Sí. Lo que pasa es que no encaja bien. Nadie se levanta en Guerrero, ni en Pinal del Río, ni en Uruguay un día y dice, yo voy a ir a Estados Unidos para que mis hijos y mis hijas sean víctimas. Así es. Todo lo contrario, de hecho. Todo lo contrario. Sí, y el votante hispano, yo creo que parte del cansancio es decirnos que somos víctimas, ¿verdad? Claro. Y también el mensaje, Mike, de pobrecitos, hay que ayudarlos porque ellos no tienen la preparación para entender, sobre todo en el tema del voto, ¿no? Que es bien racista esa posición, por cierto. No te lo tengo que recordar a ti, que eso fue la idea, porque el grupo de Soros compró estas estaciones hispanoparlantes. Así es. Porque decía que el pobre oyente de origen latino se escuchaba desinformación y lo hacían creer mentiras, que es un insulto eso. Absolutamente. Es decir eso, uno de los grupos más sofisticados de oyentes del país, que comprenden lo que es verdad y lo que no es mentira, decir que eran víctimas de desinformación. Entonces, esto es un mensaje... Que por cierto, Mike, permíteme, desde que lo compró Soros ya nadie incluye a esa emisora dentro de la desinformación. Ahora tienen otras preferencias, ¿no? Ya nadie habla. Desde que la compró Soros ya nadie habla de la desinformación de Radio Mambí, hay que decirlo. Mira, Mike, es que se caen son tan evidentes las cosas. Mira, Mike, algo que te quiero decir, fíjate, en esta encuesta que me parece importante, entre los afroamericanas, Biden tiene una aprobación de solo 57,5% y una desaprobación de 32,3%. Dice Zogby que el presidente ha perdido 17 puntos desde su última encuesta. ¿Qué pasa con el voto afroamericano? Porque creo que el voto hispano entendemos muy bien, ¿no? Más o menos lo que está ocurriendo. Pero ¿y el voto afro? Yo creo que lo que yo he visto es una diferencia enorme entre el hombre afroamericano y la mujer afroamericana. El hombre afroamericano se está alejando mucho de la narrativa izquierdista, mientras que la mujer afroamericana todavía sigue siguiendo más
esa narrativa. Es una cosa que yo no he investigado yo mismo, pero lo he notado. Yo creo que Trump, como personaje político, y Trump no es candidato ahora, las medias de comunicaciones y la izquierda habla muchísimo de Trump. Y ayer anoche vimos al presidente dar un discurso fascista. Sí, político, netamente, un discurso político. Político, claro, que no fue un discurso nacional. Así es. Las cadenas no debieron haberlo transmitido. Correctamente. Dio un discurso que yo creo que eso choca mucho al afroamericano corriente que quiere trabajar, que quiere subirse, que quiere tener una vida mejor. Sí, y tengo precisamente un sonidito cortico, Mike, si me acompañas a escucharlo, del presidente Biden, donde él dice que la calidad de la democracia se está destruyendo. Vamos a escucharlo, muchachos. Sí. Equality and democracy are the rock upon which this nation is built. They're how we became the greatest nation on earth. They're why, for more than 2 centuries, America has been a beacon to the world. But as I stand here tonight, equality and democracy are under assault. We do ourselves no favor to pretend otherwise. ¿Qué opinas tú de eso, Mike? Atacó allí a Trump, a los republicanos, le dicen los MAGA son un peligro para la democracia. ¿Qué lectura le das tú a esto? Esto es peligrosísimo. El presidente que se presentó como una persona que iba a unir el país, ahora ha decidido que como ha sido un gran fracaso, nada más ha dividido el país, va a seguir haciendo esto, va a seguir dividiendo el país. Esto no es una cosa que un presidente de todos los americanos, es el presidente de todos nosotros, debería ser. Nos ha llamado a mitad del país fascistas, que es una cosa que es, no solo es muy arriesgada, pero es un gran insulto. Y todo, es que verdaderamente, si has visto las fotos, la dinámica de esta presentación con soldados detrás de él, era una cosa de Mussolini, ¿no? Desbordada. Sí. Yo sé que ha perdido que está en 30 y pico % de aprobación, pero eso no es una razón por la cual desesperarse de esa manera. Yo no veo cómo esto pueda ayudar al país de ninguna manera. Y ayudar a los demócratas tampoco, ¿verdad? Yo no me voy a meter en cosas de partido así, pero, y te debo advertir, Lourdes, que soy mucho más viejo que tú y se tiene que esperar a las elecciones mismas, ¿no? Porque a veces las encuestas son erróneas. No es que las encuestas sean erróneas, es que todo depende de quién se levante ese día y se decida votar. Claro. Puede que el votante del Partido Republicano esté mucho más entusiasmado, y el entusiasmo ayuda mucho, ¿no? Y la falta de entusiasmo es una cosa malísima para un partido. Claro, pero poniéndote la pregunta de otra manera, evidentemente el presidente Biden arremetió contra Trump directamente en ese momento. Trump sigue siendo una figura, imagínate, ¿no? Dentro de la política de Estados Unidos, todo el mundo habla de Trump, pero el tema es que hay fue un discurso directo para destruir esa figura y con señalamientos muy sensibles, como decir que los republicanos de MAGA no respetan la Constitución, no creen en la ley y no reconocen la voluntad popular. Trump y los republicanos de MAGA son un peligro real para la democracia. Yo nunca había visto algo así, comentarios como este desde un presidente que está en oficina, o sea, que está todavía en el cargo de presidente. Fue un discurso no solo muy divisivo, pero muy deshonesto, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Deshonesto. Fue muy deshonesto. Y siempre yo he pensado que insultar al votante es muy mala idea, ¿no? Porque siempre habrán votantes que están en el medio, que no han decidido todavía. Pero si viene un candidato, como por ejemplo,
cuando Hillary Clinton llamó a los votantes de Trump deplorables. Sí. Que fue un error político tremendo, ¿no? Como ella hacía errores políticos tremendos, que su esposo, Bill Clinton, uno de los mejores políticos, no hablo de su programa político, pero de como era un hombre muy hábil en la política, él debió haber visto a su mujer diciendo esas cosas y seguro que le dio mucha rabia, ¿no? Pero es igualmente con esto, que llamar a los votantes republicanos fascistas. Eso no tiene ningún sentido para mí. No veo cómo esto lo puede ayudar. Yo tampoco entiendo cómo lo puede ayudar, pero además cuando nos vendieron que él era el presidente del acercamiento, de la paz, de la inclusión, de volvamos a hermanar y a unir a los Estados Unidos después de un presidente como eso el presidente eso ya se acabó. La izquierda hoy mismo, yo estaba mirando, por ejemplo, el programa de referencia de la izquierda en la televisión de las mañanas, que es Morning Joe, que está en MSNBC, y todos estaban hablando de acuerdo que el presidente trató, que Biden trató de ser un unificador, pero no lo pudo hacer, y ahora no tiene otra opción que ser un personaje que divide. Y ellos mismos llamaron al discurso, que eso lo veo feísimo, un discurso de wartime, de tiempo de guerra. Wow. No estamos en guerra. Esto es otra vez peligrosísimo. Peligrosísimo. Y que la izquierda esté hablando de un discurso de tiempo de guerra, que lo dijo Joe Scarborough, que lo dijeron otra gente en su programa esta mañana. No estamos en guerra. Estamos hablando de compatriotas nuestros que tenemos diferencias, y diferencias enormes, pero son diferencias políticas. No se debe hablar así. Sí, yo hubiese preferido que en vez de un discurso como el que dio el presidente Biden nos hablara de, por ejemplo, del fentanilo que está matando a uno de nuestra gente, nuestros conciudadanos cada 5 minutos por sobredosis. Yo hubiese querido que hubiese hablado sobre qué va a hacer para controlar el tema de la frontera sur. Yo hubiese querido que nos dijera qué va a hacer con la economía. No sé si estás al tanto de que Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de lo esperado en agosto y que aumentó el desempleo al 3,7%, pero ninguno de esos temas parecieron importantes y parecía un mitin de campaña más bien, Mike. No, y eso por eso digo que las cadenas de televisión ABC, CBS y NBC no debieron haber dado a la Casa Blanca este tiempo que tuvo él. Estas son cosas que son hechas nada más para discursos nacionales, sí, que unen al país. Este fue un discurso político que no se mereció el tiempo libre que le dieron las cadenas. Sí. Mike, te agradezco mucho. Por favor, te tomo la palabra de que me cuentes cuando hagas tu balance de esa visita que vas a hacer por allá, por la frontera, de qué fue lo que pasó y nos cuentes aquí en Americano. Claro, mira, yo vuelvo, te veré, yo creo, la semana después en Miami. Uy, te espero aquí. Oye. Me han dicho ya que tú vas a ser la que va a estar en Media Row. Porque hablé con ciertas personas importantes. Bueno, yo obedezco, yo soy soldado, Mike, yo obedezco. ¿Cómo? Yo soy soldado, yo obedezco, donde me digan que tengo que estar, ahí estoy. Me han dicho un pajarito que vas a ser tú la que vas a estar en Media Row en Miami. Ok, feliz. Así que espero verte la semana de NARCON. Claro que sí, allá estaré con muchísimo gusto. Mike, te agradezco mucho, como siempre, tu tiempo y esta conversación con nuestra audiencia en Americano. Muchas gracias. Hasta luego, Lourdes. Gracias. Mike González de Heritage Foundation. Bueno, ya ustedes escucharon, la semana que viene vamos a estar con él. Así que hacemos una breve pausa, brevísima, para irme para Pensilvania. Ya venimos. Media, gracias por la inmensa sintonía que nos reportan a esta hora. Gracias, de verdad, infinitas gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden que estamos en SiriusXM. No se me olvida saludar los 153 en toda la Unión Americana, de norte a sur, de este a oeste, completamente en vivo.
pues para todos ustedes donde se encuentren. Bajen la aplicación de Americano, que esa es la manera más directa. Ustedes nos llevan en el bolsillo, nos llevan en la cartera y se llevan a toda la programación de Americano. Bien, me voy para Pennsylvania, porque yo digo Pensilvania en español. Yo creo que los hispanos decimos Pensilvania, pero es Pennsylvania en inglés. El nombre de este campo de batalla, óigame, literal campo de batalla político, que es Pennsylvania, tanto para la gobernación como es uno de los estados que definiría en noviembre la mayoría en el Senado. Ahí tenemos al conocidísimo médico, el Dr. Oz, todos lo conocemos en los Estados Unidos, pues porque tenía un show de televisión súper popular. Y tenemos aspirando a la gobernación a un ex militar, que es Doug Mastriano. Escuchen, un médico y un militar, no son políticos de carrera, lo que están aspirando los conservadores que están aspirando a Pensilvania. Quiero darle la bienvenida a Keila Salas Araya desde Pensilvania. Ella trabaja en la campaña de Doug Mastriano. Keila, qué bueno tenerte en Americano, bienvenido. La persona más rápidamente censurada en Twitter. Escuchen esto, abrió el Twitter, puso el primer tweet y en 3 horas la censuraron. Bienvenida. Muchas gracias, Lourdes. A los 45 minutos fui censurada. Me bloquearon la cuenta y yo nunca en 14, 15 años desde que Twitter existe me había llamado la atención, y por motivos del esfuerzo latino que estamos haciendo aquí en Pensilvania, pensé utilizar la plataforma como una forma más o adicional de continuar creando el awareness, el conocimiento, o llamando la atención de que Douglas Mastriano sí tiene el apoyo latino e hispano aquí en el estado de Pensilvania para ser el próximo gobernador de nuestro estado. Y aquí tengo la cuenta, y ella no, en esa cuenta en Twitter lo único que puso eso, o sea, tengo aquí justamente los detalles de la cuenta, había puesto en su perfil latinoamericana, Business Administrator y Development, Latino Outreach Coordinator for Governor Candidate, el candidato a gobernador Doug Mastriano. Verdaderamente insólito, la censuraron en 45 minutos, pero es que hay un gran miedo, Keila, y lo veo desde aquí, pero tú estás allí, tú nos los podrás decir mejor, sobre lo que está pasando en Pensilvania y además con el voto hispano en Pensilvania. Nunca se ha visto este movimiento de voto hispano en ese estado, en particularmente tradicionalmente demócrata ese estado. Sí, tenemos 8 años casi desde que hemos sido administrados o hemos estado bajo una administración demócrata. Ha sido con el gobernador Tom Wolf. Pólizas lamentablemente extremas, liberales, progresivas, mientras que entendemos que en nuestros cursos de vida no necesariamente siempre vamos a compartir todas las perspectivas o ángulos de cómo vemos la vida, cómo la experimentamos, cómo la queremos vivir. La agenda de los demócratas es que ellos se dominan como el partido o los líderes donde hay inclusividad y hay tolerancia, pero cuando tú no piensas como ellos, entonces no hay tolerancia y tampoco hay inclusividad. Hay inmediatamente un rechazo por tu forma de tú como persona individualmente sentir o querer vivir tu vida. Al punto de que años atrás empezó desde las perspectivas en cómo muchos que apreciamos la fundación de la familia tradicional, la fe, la educación, el trabajo duro, más y más nos empiezan aún a los que somos latinos, nos empiezan a alinear con labels o nombres que al final del día causan división. Uno de los más recientes que se ha escuchado en los medios de comunicación, y es como han querido crear un eco y confundir a la gente, es con un término de Christian nationalism o nacionalismo cristiano. Cristiano, increíble. Eso es un fact de que los fundadores de esta hermosa nación que ha sido bendecida por Dios ha tenido el éxito que ha tenido porque sus fundadores se enfocaron en verdades bíblicas, mas sin embargo no las empujaron en otras personas. Ellos escaparon desde Inglaterra huyendo de persecución religiosa buscando cómo practicar la oportunidad de practicar su fe, de criar a sus familias y de
perseguir el pursuit of happiness, de llegar a la libertad y felicidad. Y eso nos lleva a el mensaje y al logo de nuestra campaña con el gobernador. Ya nosotros sí, eso hay que decretarlo. Eso hay que decretarlo. Douglas Mastriano, y nuestro logo es Walk as Free People, o caminando como gente libre. En todo nuestro material, website, palm cards, door hangers, en el plan de gobernación, tú vas a encontrar caminando como gente libre. Hay una pequeña referencia bíblica que utilizamos, es Juan 8:36, que básicamente dice, si el Hijo te ha hecho libre, de verdad eres libre. Estoy parafraseando en inglés, es if the Son sets you free, you are free indeed. Y el mensaje de Douglas Mastriano para la comunidad latina y el resto de Pensilvania es de que Estados Unidos fue fundado bajo el principio de la libertad. Muchas veces para nosotros los latinos, si nos preguntamos los unos a los otros, o nos vamos y hacemos una encuesta, le preguntas a los latinos, descríbeme, ¿qué es el sueño americano? Y a mí siempre me ha fascinado, pero todavía en los últimos años más me cautivó esta pregunta y las respuestas. Para los latinoamericanos o personas de cualquier otro origen o trasfondo cultural de alrededor del mundo, traducen que el sueño americano es tener un trabajo, comprar, ser dueño de tu propia casa, tal vez tener tu propia compañía, empresa, mandar a tus hijos a la universidad, haber tú ido a la universidad. Y es muy interesante porque nosotros que tal vez no nacimos en este país, muchos, es un porcentaje muy alto que relacionamos o hemos en el pasado relacionado el sueño americano a cosas materiales. Pero cada ocasión que yo he tenido la oportunidad de preguntarle a una persona angla, primera, segunda, tercera, quinta, 10ª generación, dime, ¿qué es el sueño americano? What is the American dream? La respuesta en cada ocasión es freedom, es libertad. Qué interesante. Y la verdad que estamos en una época donde tenemos la única oportunidad de como latinos tomar a las riendas de lo que esta hermosa nación de verdad significa. Correcto. Y de darnos cuenta de que la libertad es el verdadero sueño americano, porque sin la libertad, poco a poco, gobiernos autoritarios como en el que estamos en este momento, continuarán entrando y nos continuarán quitando nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de religión, nuestra libertad de free press, que Lourdes empieza a pensar en esta. Libertad de prensa. Libertad de prensa. Correcto. Libertad, correcto. La segunda enmienda, aunque yo entiendo que dependiendo de cuál país latinoamericano cada persona venga y qué tipo de trasfondo hay, en Costa Rica, por ejemplo, el gobierno abolió el ejército en los 1950, creo que fue en el 52. En Costa Rica es un país muy pequeño, muy patriota, y a la misma vez un país donde lamentablemente los niveles de crímenes y homicidios son súper altísimos. La gente lamentablemente no tiene, hablando desde ¿cómo la perspectiva defenderse? del gobierno, no tiene una segunda, según lo que tenemos aquí en Estados Unidos, la segunda enmienda que te da la libertad de proteger a tu familia, proteger tu vida si te ves bajo amenaza. Entonces, al final del día el mensaje es, sin la libertad, como latinos, es poquito el tiempo, son los días, meses o años, tal vez muy pocos años que nos quedan en el calendario contados, el tiempo de cuándo vamos a poder nosotros continuar experimentando ese sueño americano. Keila, déjame hacerte una pregunta, porque el tiempo pasa y esto es importante. El presidente Trump va a estar mañana en Pensilvania. Nosotros vamos a estar transmitiendo, queridos seguidores de Americano, todo ese evento donde va a estar el expresidente Trump. Nuestra compañera Lucía Navarro va a estar haciendo esa presentación para todos ustedes el día de mañana. Pero estamos viendo una batalla. El presidente Biden son 3 veces, el lunes vuelve, ayer hablaba en un discurso político, lo acabamos de hablar ahora con un analista, no se espera nunca que un presidente en ejercicio de un discurso político como el de anoche, pero lo hizo, dio un discurso político y los medios lo apoyaron en un discurso político, donde no habló de los temas importantes, la inflación, en el desempleo, las drogas, la frontera sur, de eso ni lo tocó. Pero se ve que Pensilvania, como decimos en español, se la están peleando milímetro a milímetro. Cuéntame tú cómo ves las posibilidades reales en Pensilvania de que se convierta en un estado rojo, y te lo digo ¿por qué? Porque el presidente Trump va para allá a darles el apoyo nuevamente.
Así es. Mira, Lourdes, te voy a decir muy honestamente, la posibilidad de que este estado no solamente se convierta en un estado rojo desde la perspectiva republicana o dándole vuelta a la dirección política, literalmente eso está colgando o dependiendo de la participación del voto latino. Oficialmente, los latinoamericanos somos los swing voters, literalmente somos los que vamos a determinar el futuro, no solamente de Pensilvania, sino de este país. Sí. En Filadelfia se declaró la independencia de esta nación en 1776. En 1863 se peleó la batalla de Gettysburg por la libertad de los afroamericanos, de las personas que necesitaban esa libertad. Hoy por hoy los latinos tenemos el privilegio de reconocer de que podemos escoger no votar por cómo nos han dicho los demócratas o nos han hecho creer que solamente ellos son la opción porque ellos son inclusivos o porque ellos van o apoyan las minorías. Yo y mi familia somos el resultado de recibir el apoyo y puertas abiertas de personas que son republicanas, votan republicano, creen en el capitalismo, creen en la libertad, y cuando ven el esfuerzo de una persona, cuando ven la ética y los valores del corazón de una persona que llega todos los días a mostrarse, a trabajar duro y a dar lo mejor de sí, esas son las personas que nos han permitido a nosotros brincar a éxitos que de otra manera, si hubiéramos estado rodeados o hubiéramos escogido alinearnos con ciudades y con oportunidades o personas de influencia demócrata, no las hubiéramos obtenido. Los demócratas nos están dando sus migajas, nos dan algo como por suficiente ahí para que se entretengan, para que se sientan como cuidados, pero en realidad, nuevamente, ese no es el sueño americano. Los latinos tenemos el poder de definir hoy, en este día y de ahora en adelante, el rumbo de esta, no solo Pensilvania, pero el 2022 puede ser la tercera ola caótica de libertad, y cuando digo caótica lo digo en un buen sentido, pero la tercera ola que marque el próximo capítulo de la historia estadounidense a nivel nacional, y necesitamos que todos los latinos se unan junto con nosotros. Tenemos un plan de gobierno totalmente en español disponible. Estaremos visitando... Da las redes, di dónde la gente que nos escucha en este momento en Pensilvania, que te escucha y dice, ya va, ¿dónde puedo conseguir más información? Y totalmente en la misma página contigo, Keila, de que hay que salir a votar, que hay que participar y los hispanos moverse a votar. Me queda un minutico. Di por favor dónde te podemos encontrar, dónde podremos encontrar más detalles. Sure. Sí, dog4gov.com es el website, www.dog de Douglas, el short de Douglas, D-O-U-G, perdón, D-O-U-G, número 4, dog4gov.com. Mira, a ver si lo puedo, tal vez sea más claro. Ahí está. Dog4gov.com. Correcto, Okay. el 4 con un número 4. Sí. Interesantemente, una última pieza de información, la razón por la cual tuvimos que adoptar el dog4gov.com fue porque el demócrata Josh Shapiro aproximadamente 12 meses atrás compró el domain de douglasmastriano.com. Si un latino va en este momento a Google y pone Douglas Mastriano o pone douglasmastriano.com, te va a llevar inmediatamente al website del demócrata Josh Shapiro, que hace un año atrás puso en la mirada a Douglas Mastriano, aunque no había sido todavía el ganador de la primaria republicana, porque este es un people's movement, un movimiento verdadero de la gente de Pensilvania. No es un líder político, es un outsider, un ciudadano igual que nosotros, un militar coronel de 30 años que le dio resultados al Army. Fue un líder del NATO, tuvo a 18 naciones bajo su mando. No podríamos tener una mejor opción, y él cree que tú y que yo tenemos la libertad de poder continuar viviendo nuestro sueño americano, y él está dispuesto a pararse en la Constitución como el constitucionalista que es y darle power back to the people, el poder de regreso a nosotros, la gente, para la gente y por la gente, que es la fundación de nuestra nación. Keila, te escucho y me quedo pensando, qué interesante. Escuchen esto, queridos seguidores de Americano, ya me voy a tener que ir, ya se me acaba el tiempo, pero qué interesante que en Pensilvania tenemos dos candidatos importantísimos que nos está describiendo Keila, militar retirado, y tenemos a un médico. No son políticos de carrera, son gente que viene de verdad de conocer las estructuras funcionales de la sociedad, ¿no?
¿Qué lectura tú le das a eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué no son políticos de carrera? El caso de los conservadores, además. Mira, la razón por la cual los republicanos a nivel de Pensilvania salieron en números altísimos a votar por estos diferentes líderes es porque han sido proven leaders, líderes comprobados en sus áreas de experiencia, pero traen esa experiencia que ha sido comprobada en sus diferentes áreas para alinear el gobierno, para to take government back to business. El presidente Trump, personalidades a un lado, no podemos negar que corrió este gobierno como el negocio que tenía que hacer, poniendo todo en su lugar, accountability, check and balances o balances y chequeos, donde todo el mundo tiene que llegar a trabajar y ser honesto en su trabajo íntegro y sobre todas las cosas recordar que han sido elegidos para el pueblo y por el pueblo para representar al pueblo. Keila, te mando un abrazo, por supuesto nos vamos a estar viendo, por supuesto vamos a seguir en contacto y con los ojos puestos sobre lo que pasa en Pensilvania. Nosotros vamos a estar transmitiendo mañana la participación del expresidente Donald Trump desde Pensilvania para toda la audiencia de Americano. Keila, un gran abrazo, gracias por estar en Americano. Un abrazo, ahí estaremos, un abrazo a todos. Gracias. Y bueno, nosotros también vamos a estar porque Lucía Navarro, nuestra periodista, compañera en Americano, va a estar mañana transmitiendo para ustedes todas las incidencias de ese evento completamente en vivo desde Pensilvania para toda la audiencia de Americano. Me toca despedirme, les deseo un feliz fin de semana largo. Gracias por estar conectados con Americano. No se separen de nuestra señal. Todas las informaciones que son noticias, los debates, la opinión, el análisis, todo usted lo encuentra en una sola señal, en esta. Somos Americanos. Gracias.